Antes que sea tarde. Con la conducción del Dr. Andrés Cristaldo. Un programa con temas de actualidad internacional, nacional, local, con entrevistas especiales. La voz de los vecinos, con Pedro Morales. Desde Curuzú, Coatlá, la voz de los jubilados, con Chuchi Villalba. Y temas de actualidad con Sebastián Grela. Escúchanos todos los días lunes a las 21 horas. Por FM San Cayetano 102.5. Pero muy buenas noches. ¿Cómo están? Arrancando nuevamente antes que sea tarde, ¿eh? Movidita la noche, un poco fresca. Recién anduvimos por las calles céntricas de nuestro Corrientes capital, ¿no? Un poco refrescando, aparentemente tiene ganas de llover, ¿eh? Podría, por lo menos eso decía el pronóstico, o el Servicio Meteorológico Nacional, que puede haber precipitaciones intensas en la región y también la baja de la temperatura, o sea que puede haber nuevamente un fresquito, ¿no? Veremos qué es lo que ocurre, ¿eh? Como siempre, abordando la cuestión del caso Loan, se aguardan nuevas declaraciones, nuevas investigaciones, pero además la noticia de la tarde fue que se investigó una pista en Brasil que también terminó con una especie de allanamiento en Paraguay, pero que desbarataron una banda importante y a partir de ahí pudieron ser liberados numerosos chicos, numerosos jóvenes, increíble, pero evidentemente esta red de trata es una, como se sospechaba de un principio, podría ser una organización internacional y que los chicos pudieran estar en Paraguay, Brasil o en alguna parte de Europa, ¿no? Cuando uno le llegó la primera información, las primeras repercusiones del caso, muchos decían, no, esto puede ser imposible, esto es de las películas, pero evidentemente estamos viendo a partir de la noticia, reitero, que se dio a conocer esta tarde, algo que llamó y poderosamente la atención. Por otra parte, noticia de último momento, el aumento de sueldo de los senadores y diputados nacionales, que el primero que salió a repudiar fue nuestro presidente Javier Milei, aclarando que los sueldos del Poder Ejecutivo se encuentran congelados desde el 10 de diciembre, que él mismo renunció a la jubilación de privilegio, que él se encuentra avergonzado, y que los senadores, poniendo como ejemplo los senadores que alcanzarían un sueldo de 9 millones, ¿no? Y que esto es una manera de contrastar lo que pasa con la mayoría de los argentinos, con los compatriotas, decía él, que se esfuerzan todos los días para salir adelante en medio de la catástrofe económica, y esto parece una tomada de pelo, ¿no? Realmente es un repudio generalizado. Algunos entienden que esto podría vetar el presidente. Yo entiendo que no, porque esto tiene que ver con una resolución de la Cámara de Diputados y de Senadores, inclusive un acuerdo con sectores gremiales. No es una ley, es una decisión administrativa que no puede vetar, según mi opinión, el Poder Ejecutivo, porque no se trata de una ley, se trata de una cuestión de administración de recursos. Pero por supuesto vamos a ver entre hoy, mañana y seguramente toda la semana, la cuestión mediática se va a centrar sobre estos aumentos. O sea, va a descansar un poco Loan, va a descansar un poco el caso del presidente, Fabiola y demás,
pero se va a centrar la atención en esta cuestión que es repudiable bajo cualquier punto de vista, y la verdad que hay algunos que no tienen límites. La verdad, realmente yo soy partidario de respetar las instituciones, pero lamentablemente tengo que decir que esto me da vergüenza, repudio totalmente. Es asqueroso porque simplemente no se ponen en el lugar del otro, porque en este contexto de crisis donde se cierran empresas, donde algunos están empezando a levantar las pequeñas ventas, estos se dan un aumento, realmente es repudiable bajo todo concepto, bajo todo punto de vista. Alguno me podrá decir, sí, pero también necesitan cobrar más. Sí, pero cobrar más es, todos queremos, pero otra cosa es cobrar más delante de un pueblo que está literalmente, ni hablar de los jubilados, de los pensionados, de los sectores de salud que lo felicitábamos, que lo aplaudíamos en época de pandemia, y ahora nadie los mira, ¿no? Tenía que decirlo porque algo que antes de entrar a este programa recibíamos esa noticia, ya circulaban rumores esta tarde, pero bueno, parece que algunos representantes del pueblo, si se pueden llamar representantes del pueblo, no le importa absolutamente nada. Bueno, cambiando un poquito de tema, se está analizando también el aumento de el transporte, nuevamente también un aumento de transporte en el transporte urbano de colectivos de Corrientes Capital. Realmente es algo que va también a causar polémica en la ciudad de Corrientes Capital, porque hoy los dueños de la empresa ERSA principalmente, el representante Gustavo Larrea de la Cámara de Empresarios, se unió con los representantes de los trabajadores, y él básicamente decía que hay que hacer una revisión del cuadro tarifario, o sea, de la tarifa puntualmente, porque se venía un nuevo aumento en los sueldos de los choferes, y Larrea decía que no hay otra alternativa para cubrir esos sueldos, y que se tenían que revisar los cuadros tarifarios. Aparte, también hoy leía una nota del defensor de los vecinos que decía que hay una disminución de la tarifa plana de transporte, o sea, los que viajan todos los días, que hay una disminución. Vamos a ver cómo evoluciona esto. Por otra parte, también los representantes de transporte decían que nadie se hace cargo de los pasajes gratuitos. Desde el municipio seguramente van a responder que eso se hace en el marco de la licitación, y que los empresarios, cuando toman un servicio, saben sus riesgos, sus beneficios y demás, pero inclusive tienen que incluir que hay pasajes gratuitos para discapacitados, para jubilados, para estudiantes y demás, ¿no? La pregunta es, ¿quién representa a los usuarios y consumidores, no? ¿Los llaman, los consultan a ellos también? Por lo menos una consulta, ¿no? Otra noticia que me llamó mucho la atención es que en una escuela de Corrientes Capital, en la escuela Leloir, hubo una alarma importantísima porque sorprendieron a un alumno de 15 años con un arma. Atenti con esta cuestión, un alumno de 15 años fue sorprendido con un arma de fuego en el aula, y gracias a esto se pudo descubrir, digamos, gracias a la intervención y al actuar diligente de una de las profesoras del colegio, ¿no?
Bueno, estos son algunos de los temas que nos convocan, y sabemos que también está Chuchi Villalba, está también el amigo Pedro Metralleta Morales. Vamos a tener una invitada, vamos a ver si llega a estudios, o si no buscaremos la forma de que salga por teléfono. Ella es la doctora Andrea Codelo. Fue hace muy poco, en las elecciones pasadas, fue candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza. Vamos a conversar un poco de política, de cómo ve el gobierno de Javier Milei, cómo ve Corrientes, cuáles son los desafíos desde su espacio político, y también vamos a preguntarle sobre los aumentos de las dietas en los diputados y senadores. Pero bueno, como le decía, está también Chuchi Villalba desde la sucursal del cielo, así que vamos a escuchar su reflexión como siempre. Si el amigo Samuel nos permite, vamos. Buenas noches, Andrés, buenas noches a todos los panelistas. Gracias, Andrés, por este espacio. Desde Curuzucuatiá, Chuchi Villalba. Y a toda la amable audiencia también le agradezco que nos siguen lunes a lunes en este programa que se llama Antes que sea tarde, conducido, ideado por el doctor Andrés Cristaldo, a quien siempre tenemos presente los jubilados por darnos esta oportunidad de conversarnos un poquito. El miércoles, o sea, pasado mañana, recién termina el pago del plus de refuerzo a jubilados y pensionados y activos de la provincia de Corrientes. Esperemos, y esto es una expresión de deseo nada más, que la semana que viene ya esté disponible el sueldo. Bueno, los jubilados nacionales seguirán percibiendo su bono de 70.000 pesos. Y estuve viendo más o menos que la jubilación mínima superaría los 300, pero no así la pensión y el PUAM, que rondarían 290, no sé, más o menos. Pero lo que sí están por debajo, digamos, del valor de la canasta familiar. Y yo pienso, nosotros peor, porque nosotros sí que ni le llegamos a la canasta familiar, no tenemos ni acercamiento a lo que es el valor de la canasta familiar. Hablo de nuestro sueldo. Y cuando hablo de nuestro sueldo, digo exclusivamente lo que gana el jubilado municipal de Curuzucuatiá. Porque el empleado que se jubiló por la Caja de la Provincia tiene un sueldo según la categoría en la que trabajaba. Así que los jubilados nacionales seguirán con su bono de 70.000 y esta semana se estaría tratando la movilidad jubilatoria y la ley de jubilaciones. Pero les recuerdo a los que ya tienen, a las mujeres que tienen 60 años y los varones que tienen 65, que sigue vigente y estará hasta marzo del 2025, o sea, hasta marzo del año que viene va a estar vigente la ley de moratoria. Así que los que crean que pueden cumplir con los requisitos que pide la ley, tendrían que empezar medio ya, no se vayan a dormir, a ir a ANSES, asesorarse con el personal de ANSES, que ellos le vayan diciendo qué es lo que van a necesitar de documentación. Y el que ya tiene 60 años, que empiece por favor su trámite. El trámite para acceder a ese beneficio de la jubilación por moratoria es total y absolutamente gratuito. Eso le hacen en el ANSES, o sea que no tiene necesidad de pagar a ningún gestor. Es un dinerito que se van a ahorrar también. Bueno, en otro orden de cosas, le diría que, bueno, ya le dije que nuestro sueldo nos acerca a la canasta familiar y vamos a seguir. Y esa es una parte que uno medio que no entiende mucho, porque el dólar bajó estos días. La inflación es baja, pero el precio de los supermercados no, ni siquiera están congelados, porque si se congelaran uno entendería que, bueno, más o menos se ajusta a la realidad, pero no hay caso. Le siguen remarcando, no tienen piedad.
Es escandaloso y nadie controla, porque no hay control de precios. Y eso tendría que bajar desde nación a la provincia y de provincia a los municipios para que hagan control de precio en todos los comercios. El comercio en general, no solamente el supermercado, todos los comercios deberían ser controlados por higiene, por precios, porque si no, seguimos en la misma. Aunque nos aumenten el sueldo, nunca no nos va a alcanzar, porque la inflación puede ser baja, pero los precios no. Ahí están fallando, me parece. Y bueno, la verdad que no tenía mucho para contarle esta semana. Seguimos un tanto angustiados con el caso Loan. Es un tema que creo que nos tiene expectante a todos los correntinos, a todos, porque cuando menos necesitamos, emocionalmente hablando, necesitamos saber la verdad, porque lo que uno pide es saber la verdad. Y yo veo en la televisión a esa pobre madre que llora y me desespera, porque, qué sé yo, uno también fue madre. Bueno, les deseo como siempre que tengan una bendecida semana, que Dios y la Santísima Virgen de Itatí esté bendiciendo cada familia correntina, que esté en cada hogar y que pasen bien lo mejor que puedan compartir lo que tengan y que sea con mucho amor. Muchísimas gracias, Andrés. Hasta el próximo lunes. Las reflexiones de Chuchi Villalba, los datos, información como siempre, información provincial, nacional, muchas veces municipal. La verdad que el aporte anual de Chuchi, así como de Nayara, de Sebastián, y enseguida vamos a escuchar a Pedro Metralleta Morales también, son importantes porque muchas veces cuando estoy fuera de la radio, la gente por ahí me comenta, reflexiona, en algunos casos coincide, en otros no, con mis opiniones, con las de ellos, pero es una forma de retroalimentarnos también y reflexionar juntos, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que Pedro quiere estar presente también, así que si el amigo Samuel nos permite, la reflexión de Pedro Metralletas Morales con la voz de los vecinos. Muy buenas noches, vecinos. ¿Cómo están? Una noche fría. Realmente como para no enfermarte, ¿no es cierto? Días de calor, el fin de semana estuvo cálido, lindo, pero ya nuevamente hoy muy frío, y esto es la consecuencia que trae aparejado los problemas de salud. Hoy está una noche muy fría. Muchos temas para tocar. Lo más grave que es la consecuencia de la salud y los medicamentos que son muy caros y no hay lugar donde ir a atenderte. Arriba el que tiene obra social, el PAMI, vaya y pase, pero atiende hasta 5 pacientes nada más que los médicos. Y el IOSCOR, una vergüenza, de 10, 12 y 15 mil pesos arriba de la orden del IOSCOR. Yo no sé quién tiene la culpa. Según dicen los médicos, cobramos así porque después de estudiar tanto, el gobierno no nos pueden pagar por cada paciente 300 pesos. Ahí yo lo veo muy mal, porque ya escuchando la campaña política del actual gobernador Gustavo Valdés, dice que está las finanzas en orden, pero según se le debe mucho al IOSCOR y el IOSCOR le debe mucho a los médicos, y por eso lamentablemente estamos así. Hay de todo, amigos, señor, señora, hay de todo. Ahora amenaza nuevamente el transporte, elevar, piden un boleto de 1.700 pesos por persona, por ida. Y eso es otra cosa que me han llamado muchos vecinos diciéndome
y le llaman anónimamente, y eso le quiero advertir, no hay que recibir esas llamadas, porque es producto de estafa. Hay todo tipo de estafa. Y la propuesta del actual gobernador Gustavo Valdés, que continúa, quiere seguir eternizándose en el poder a través de otra persona, vamos a ver cómo va a ir ese tema, porque no está nada bien. Aunque la propaganda diga que las finanzas están en orden, yo no lo veo así. Vecinos, abríguense bien, hace mucho frío y lo espero el próximo lunes, y llámenme cuando quieran al 3794-7659-68. Con gusto los voy a atender. Muchas gracias, con la conducción del doctor Andrés Cristaldo. Muchas gracias. Gracias, Pedro, por tu reflexión y por estar siempre presente, ¿no? Algo que también quería comentar es que en la semana se vivió una jornada sobre ollas vacías, que son unos movimientos sociales donde quieren dejar de manifiesto que la peor violencia es el hambre. Otra cuestión que también comentaron algunos vecinos es que el plus de los municipales, de los trabajadores de la Municipalidad de Corrientes Capital, tuvieron un leve retraso sobre la cuestión del plus. Algo también que quería mencionar es que en la localidad de Riachuelo, en la sociedad rural, hubo una exposición muy importante de la ganadería, sobre todo para la zona, muy importantes, remates de mucha genética. Teníamos de todas las razas. También había caballos, había conejos, había ovejas, corderos, por supuesto la ganadería presente, ¿no? Y también todo el tipo de exposición de maquinarias que utiliza principalmente el sector agrícola, presencia de un senador nacional, de funcionarios nacionales y también, por supuesto, del gobernador de la provincia de Corrientes, ¿no? Pero también por lo bajo se comentaba que el desafío, aparte del impulso que está teniendo el campo, el desafío es la lucha contra el abigeato, ¿no? Y bueno, entre otras cuestiones. Y algunos comentaban también la crisis económica, algunos ya lo ven con que el campo va a levantar. Pero hoy principalmente me llamó la atención un video a raíz de una entrevista que le hicieron a un empresario, principalmente del rubro de las golosinas, que tiene una visión particular de lo que sucedió en la Argentina, de la crisis y lo que él ve la posible salida de la recesión. Así que, si el amigo Samuel nos permite, vamos a escucharlo, esta entrevista de un empresario dueño de golosinas, no voy a decir la marca, pero según su visión, qué es lo que está ocurriendo hoy en la Argentina. Nos pegó bastante fuerte la caída, fuerte, arriba del 30 y pico %. ¿Por qué creo que nos pegó? En principio porque el año pasado estábamos todos sobrecomprando. O sea, vos necesitabas 10 para tu mes de trabajo y comprabas 12 o 15. ¿Por qué? Porque con la infla el negocio es tener el galpón lleno, ¿no? Y no tener la plata en la mano. Para usar los pesos, porque no sabías el mes que viene cuánto te iban a rendir esos mismos pesos. Eso por un lado. Y por otro lado, la golosina históricamente fue el primero en caer en las crisis y cuando levantan, el primero en levantar. ¿Por qué? Desde mi punto de vista, cuando a vos te empieza a escasear el dinero en el bolsillo, lo primero que haces es le cortás el kiosco al pibe. Si no tenés para comprar para el puchero, no compras el Yumi. Entonces es el primero en bajar.
trabajar. Y por otro lado, lo que venimos viendo hace 40 años, desde que tenemos el kiosco, es que cuando la economía empieza a levantar, te empieza a sobrar ese mango que no te sirve para mucho más que un alfajor, una gomita, un turrón. Entonces es el primer mercado en levantar. Hoy la caída se frenó, ya la venta que estamos teniendo este mes o quizás el mes anterior, entiendo que es genuina, o sea que ya todo ese sobrestock se consumió en el mayorista, en el petit, en la casa, en el kiosco. Bueno, ahí estábamos compartiendo, ¿no?, lo que decía este empresario, que según su opinión lo que ocurrió era en la etapa de inflación más fuerte, que todos los empresarios sobrecargaban en compras, y que ahora empieza a ver en la recuperación en el rubro de golosinas principalmente. Hay otros sectores donde ven la recuperación en el cemento, en la construcción, y otros naturalmente que dicen no, hay una caída de ventas impresionantes, se cierran comercios, dejó de ser, según la última encuesta, para los argentinos una preocupación de primer orden. La inflación pasó a ser el desempleo, es decir, como que este gobierno empieza a hablar en términos de Milei, a domar la inflación, a frenar la inflación, pero aparecen otros desafíos: el desempleo, la reactivación económica, la llegada de inversiones. También el ministro de Infraestructura y Modernización está trabajando en la reforma laboral y todas estas cuestiones que se están dando. Bueno, otras cuestiones que se debatieron en el Congreso, que se están analizando. En la semana pasada se analizó un poco de ficha limpia, reuniones de comisiones. Otra cuestión, aparte del aumento de sus dietas, es la cuestión de la designación de nuevos ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y ahí hay algunos peros, hay algunos reparos, algunos cuestionamientos, porque dicen que para cumplir o para ser miembros, aspirar a ser ministro de la Corte Suprema de Justicia, deben cumplir con los requisitos de honorabilidad, de ejemplaridad, prestigio social e idoneidad. Y parece que algunos cuestionamientos van dirigidos al juez Lijo por no cumplir esos estándares. Y estos cuestionamientos vienen no solo de la oposición, sino también de parte de la Libertad Avanza, y uno de los que levantó la voz es el senador Francisco Poltroni de Formosa. Así que veremos cómo repercute esto dentro de la Libertad Avanza. Estas eran algunas de las cosas que queríamos preguntarle a Andrea Codelo, que aparentemente tuvo un percance familiar y no va a poder asistir. Vamos a dejar la entrevista, la charla para otra oportunidad. Pero son todos estos cuestionamientos, estos desafíos que va a tener la Libertad Avanza, el Partido Libertario, el Partido Demócrata, los partidos Ahora Vos, el movimiento mileísta acá en Corrientes, porque van a tener que buscar los mejores hombres, las mejores mujeres para las candidaturas a concejales, a intendente, a gobernador, porque seguramente la sociedad va a demandar. Fíjense con estos aumentos de sueldo, aumento de dietas. Imagínense si se van a volver a votar a los mismos de siempre o van a querer cambiar. Yo creo que la gente va a decir no, de esta forma no podemos seguir más. Recordemos que también van a haber elecciones nacionales, se va a elegir diputados nacionales. Veremos qué es lo que ocurre. Otra jornada interesante que hubo la semana pasada fue una especie de cumbre, capacitación del sector del arroz en la provincia de Corrientes. Me comentaron que fue una charla espectacular,
un lleno total, un éxito. Recordemos que el arroz, la madera son unos productos que aportan o que representan mucho para el ingreso per cápita de Corrientes, ¿no? Porque son una de las, aparte de la ganadería, son una de los sectores que se destacan en Corrientes cuando uno habla del sector privado, ¿no? Recordemos que el arroz está en una etapa importante. La ganadería todavía falta, pero hay una apuesta importante. Es considerada por su genética esta zona, más allá de los percances de cuestiones sanitarias, de trazabilidad y demás que uno siempre tiene que atender cuando está en el gobierno provincial y nacional, pero mucha gente vive, trabaja, se costea sus estudios gracias a la ganadería, al arroz, a la madera, entre otras cuestiones, ¿no? Bueno, por lo que me dice el operador, estamos ya prácticamente llegando al final. No queríamos dejar de mencionar estas cuestiones, y algo que vamos a hacer hincapié sobre el final es la cuestión del caso Loan. Vamos a seguir pidiendo en este programa justicia, que aparezca Loan y que caiga quien tenga que caer. Más allá de que por ahí quisieron sembrar sospecha por algunos de los integrantes de la familia porque recibieron donaciones de la gente común, de la gente de a pie. Por ahí quisieron cuestionar a la familia, el porqué, pero acá hay que investigar quién llevó a Loan, por qué desapareció, qué familia colaboró, cómo fue, y que caiga quien tenga que caer, no importa quién. Esto tiene que ser un ejemplo para los demás, que el que las hace las paga. Y espero que la jueza, después de terminar con todas estas testimoniales, estas indagatorias, después de recibir todas las pruebas, cuando tome una decisión, también le comunique al pueblo correntino principalmente y al pueblo argentino de qué ella es lo que investigó, qué conclusión llegó hasta ahora, porque también la justicia tiene que explicar a la sociedad, como servidor público que es, tiene que explicar qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está viendo, porque no olvidemos que los sueldos de los jueces, como cualquier funcionario público, también sale de los impuestos de los correntinos y de los argentinos. No va a pasar nada si después de tomar una decisión informa, porque ya no son los tiempos de que solamente los jueces hablan a través de sus sentencias o sus resoluciones judiciales. En una sociedad donde que se descree de la política en general y del poder judicial en especial, también los funcionarios judiciales tienen que dar respuesta. Bueno, nos vamos, será ya hasta el próximo jueves. Muchas gracias, Samuel, muchas gracias a las autoridades de la radio, a Chuchi Villalba, a Pedro Morales y a todos los que de alguna u otra manera siempre están aportando para que podamos estar al aire. Chau, chau, nos vemos, disfruten, hasta el próximo lunes, antes que sea tarde. Hasta aquí el programa, Antes que sea tarde. Gracias por acompañarnos. Te esperamos la próxima semana con más información y entrevistas. Seguinos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Escúchanos en FM San Cayetano 102.5.